capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Amén. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ministranos, háblanos a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse si son tan amables. Quiero hablar, hermanos, acerca de los mensajeros de Dios y su mensaje. ¿Lo puede decir conmigo? Los mensajeros de Dios y su mensaje. ¿Saben que es muy importante que nosotros entendamos que como iglesia tenemos un mensaje? Y que así como Juan el Bautista, la Escritura le llama un hombre enviado, diga enviado de Dios. Enviado de Dios. Es decir, alguien que ha sido comisionado. Y obviamente usted sabe y conoce la historia de Juan, desde cuando él fue llamado. Amén. Desde antes de nacer, cuando se le aparece el ángel a su padre Zacarías, estando él en el lugar santísimo, tocándole en suerte a él como sacerdote de Israel, ministrar en el templo, se le apareció un ángel que le anunció que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada y que el niño sería grande y que sería enviado delante del Señor. Y también le dio instrucciones de cómo se debería de llamar. Amén. Juan es un hombre enviado de Dios. Fue llamado desde el vientre. Desde el vientre él fue lleno del Espíritu Santo. Y él recibió esa comisión para ser enviado de Dios. ¡Qué privilegio tan grande, hermano! Amén. Ser enviado de Dios con un mensaje de Dios, y es un mensaje grande, Amén. Amén. maravilloso. Amén. Ahora bien, Juan, a través de su ministerio, nos da a entender que lo importante no es el mensajero. Importante es quién lo está enviando y cuál es el mensaje que debe de dar. En otras palabras, el mensaje es más grande y es más importante y es más valioso que el mismo mensajero. Amén. Obviamente, hermanos, si es un mensajero, tiene un mensaje. Si no, no fuera mensajero. Ahora, nosotros somos mensajeros de Dios. Diga, somos mensajeros de Dios. Y también se nos ha dado un mensaje. Amén. Pero en la Biblia encontramos, hermanos, gente que quiso servir al Señor, pero sin tener un mensaje. Por ejemplo, en el caso de Aimás, hijo de Sadoc, allá en 2 de Samuel, en el capítulo 18, y en el versículo 19, dice la Escritura: entonces Aimás, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Está haciendo una pregunta porque está el signo de interrogación. ¿Con quién está hablando él? Él está hablando con Joab,
uno de los generales del ejército de David. Entonces Ahimaas se ofrece a Joab y le dice: correré ahora y daré al rey la nueva de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Él recibe una respuesta de parte de Joab en el versículo 20 y le dice: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Amén. Si bien es una nueva noticia, pero no es una buena noticia. Es una noticia triste para quien se le lleva el mensaje. Y normalmente, hermano, normalmente uno no quiere dar malas noticias. Lo que menos uno quiere hacer es llevar un mensaje de noticias tristes, noticias que pueden causar dolor o tristeza a los corazones. Son mensajes, son unas noticias nuevas, actuales, pero tristes. Y Joab le dice: hoy no llevarás las nuevas, hoy no. Le dice: espérate. El rey recibirá una noticia de que su hijo ha muerto. Entonces Joab comisiona a un etíope en el versículo 21 y le dice: ve tú y di al rey lo que has visto. Escuche bien esto. Este etíope fue testigo. Él podía dar el mensaje. Muchas veces, hermanos, para dar un mensaje claro, para dar un mensaje exacto, hay que ser testigos oculares. Amén. O bien testigos que oyeron. Amén. Porque imagínense un mensaje que pasa de boca en boca. ¿Han visto ustedes esos juegos, verdad? Amén. Donde se va dando el mensaje, y entre 5 o 6 personas entrega un mensaje, y ya cuando llega ya dijo cualquier barbaridad menos el mensaje que se le dio. La gente va sumando, la gente va cambiando, todo va cambiando, porque va de boca en boca. Amén. Entonces el mensajero tiene que ser un mensajero que ha visto, que ha sido testigo. Yo en una ocasión le tuve que decir a una persona que no dijera lo que estaba hablando, y tuve que pararla en seco, aunque se molestara, porque empezó a hablar de otra persona, cosas de las cuales ella no estaba segura, pero que había creído. Y mi pregunta fue: ¿usted fue testiga de eso? Dice: no, me lo contaron. La pregunta es: ¿la persona que se lo contó fue testiga de eso? No, a ella se lo dijeron. Y yo le dije: mire, ¿sabe qué? Mejor deje de hablar eso. Porque si la familia se entera, usted está haciendo una difamación. Amén. Porque para poder hablar de algo uno tiene que ser testigo. Así es. Si no, ¿por qué hablas? Eso de que me contaron, me dijeron, cuidado. Porque podemos estar haciendo un juicio de alguien o de algo de lo cual no somos testigos. Aquí Joab le dice al etíope: ve tú, dile al rey lo que has visto. Es decir, él fue testigo, y el etíope hizo reverencia ante Joab. ¿Y qué hizo? Corrió. Pero luego Ahimaas, que hacía la función de mensajero, dice el versículo 22, dice: Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y estuvo insistiéndole a Joab, y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Estas noticias no traen recompensa. ¿Para qué corres? Espérate. Dice el verso 23, mas él respondió: sea como fuere, yo voy a correr. Estaba ahí él insistiendo,
por no decir terqueando, a Juan. Dice, no, yo quiero correr, déjame correr. Entonces le dijo, bueno, corre. Y corrió. Corrió pues Ahimaas por el camino de la ¿qué? De la llanura, y pasó delante del etíope. Era un mensajero que conocía la forma de llegar más rápido. Él dijo, yo le voy a ganar a este. Él ya me lleva horas de adelanto, pero yo conozco otro camino y yo voy a llegar. Y voy a llegar antes que él. Y lo logra, hermanos. Dice el versículo 24, y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, mire, si viene solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercándose. El rey entendió que al venir un solo mensajero, dice, él tuvo paz. Él dijo, deben de ser buenas noticias. ¿Qué estaba esperando David? Estaba esperando noticias de su hijo, que se había rebelado contra él, que quiso usurpar el reinado, quitar a David de rey, y se había levantado como enemigo de su propio padre. Entonces obviamente el rey tenía sus ejércitos que resistían, y en un conflicto, Absalón, por su cabellera larga, queda atrapado en una enramada, en un árbol, y ahí lo acribilla, lo manda a acribillar Joab, el general de los ejércitos de David. Entonces el atalaya le dice a David, es uno solo, dice, debe de traer buenas noticias. Entonces confundió a David, porque más adelante dice el atalaya en el versículo 26, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Dos mensajeros. ¿Para qué dos mensajeros? Bueno, dice el 27, y el atalaya volvió a decir, me parece correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y a nosotros nos identifican por los caminados y por los corridos y por los gestos. Nos identifican, este corre igual que aquel, ¿verdad? Aquel camina igual que él. Es él. ¿Por qué? Por los caminados. A este lo reconocieron por los corridos. Este es, me parece que es Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces dijo, este es el mensajero de buenas. Pero cuando llega Ahimaas, en el verso 28, dijo en alta voz el rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey. Dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, le pregunta Ahimaas, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, pues vi yo un gran alboroto cuando envió Jehová al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Él dijo, yo quiero correr para llevar un mensaje, pero no llevaba mensaje. No tenía un mensaje que dar, ni bueno ni malo. Simple y sencillamente, él se ofreció para ser mensajero, pero no esperó el mensaje. Y se agarró a correr y le ganó al primero, porque se fue por la llanura y llegó primero, pero llegó sin mensaje. Entonces, a veces es el problema, hermanos, que podemos tener como iglesia, ya trayendo el mensaje a la vida actual, de que muchos, siendo nosotros mensajeros de Dios,
enviados por Dios, no tenemos un mensaje que dar. O puede ser peor, tenemos el mensaje y no lo damos. Y este mensaje no es como el mensaje que iba a recibir David. Este es un mensaje maravilloso, poderoso. Pero también hay aquellos, hermanos, que se ofrecen a servir en evangelismo. Yo lo he visto mucho. Gente que quiere ganar el mundo entero porque se acaba de convertir, experimentó en vida propia la transformación, la regeneración, lo que Cristo hizo en su vida, que quiere que otros escuchen y otros se conviertan y otros oigan la palabra, pero como son nuevos en el camino del Señor, no tienen un mensaje claro. O no saben comunicar el mensaje como se debe de comunicar. Y qué bueno que haya gente que se ofrezca para servir al Señor, porque se requieren. Han entendido que han sido comisionados. Amén. Pero tienen que tener un mensaje claro, hermano. Porque ¿de qué sirve llevar el Evangelio o decir que somos mensajeros del Evangelio y no llevamos un mensaje claro del Evangelio? Por ejemplo, vamos a hablar de los testigos contra Jehová. Si usted les pregunta qué es el Evangelio, ¿cómo puede usted recibir la vida eterna y entrar en el reino de los cielos? Ellos no tienen un mensaje claro. Le van a salir con otros cuentos de los que ellos entienden, pero no tienen un mensaje. Mas sin embargo, usted los ve casa por casa. Como hay más, ahí anda, corrió, se adelantó. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué me dices? ¿Hay más? Pues dice, pues yo vi el alboroto, pero pues no sé de qué se trata, no sé a qué vine. Nomás me ofrecí a ser el mensajero. ¿Y el mensaje? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado. Amén. Y tratar de comprender que así como Juan el Bautista era un hombre enviado de Dios y que él dio testimonio, no de él, sino del que lo había enviado, y dio testimonio de aquella luz verdadera, y dio testimonio de que él no era lo importante era el mensaje que llevaba. De la misma manera, lo importante, lo más valioso que nosotros podemos presentar es el mensaje, pero tiene que ser claro y tenemos que saber de lo que estamos hablando, porque el mensaje que nosotros se nos ha entregado, hermanos, es un mensaje también de buenas noticias, pero de buenas noticias permanentes hasta que Cristo venga. Son buenas noticias todo el tiempo. Para nosotros y para los que no la han oído, son buenas noticias. Entonces este hombre llega ante el rey y dice, pues no sé de qué se trataba o qué era. Entonces el rey le dice, verso 30, pasa, ponte ahí. Y él pasó y se quedó de pie ahí, esperando a que viniera el otro mensajero, ya trayendo el mensaje tal y como se lo habían dado y como él también había visto. En el verso 31 dice, luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Está hablando no solamente, hermanos, de Absalón, porque era un grupo numeroso que se había levantado contra David. El verso 32 dice, entonces dijo el etíope, verso 32, el rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió,
como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Como se dio cuenta y como sabía Joab que la noticia iba a provocar un profundo dolor en el corazón de David. David, aunque su hijo se había levantado como un enemigo que quería matarlo, era su hijo y David lo amó. Y él esperaba que Absalón estuviera vivo. Él había dado inclusive instrucciones a Joab para que lo mantuviera con vida, mas Joab no obedeció. Mató a Absalón. La tristeza en el corazón de David provocó el enojo de Joab, porque Joab a lo que le interesaba era el reino, porque él era el general de los generales. Le interesaba su posición. A David no le interesaba el reino, le interesaba la vida de su hijo, que estuviera bien. El interés de David era que su hijo no hubiese muerto ante el conflicto que se armó entre el ejército de David, los que lo defendían, contra todo aquel ejército que Absalón había juntado para derrocar a su propio padre. Ha muerto el joven Absalón. Pudo haberle dicho el etíope, mas sin embargo le dio a entender y se echó a llorar, a gemir, por así decirlo, David, a lamentar la muerte. Y ese lamento de David, hermanos, era muy probable de que era porque él se sentía que había fallado como padre, que había fallado en corregir, instruir a sus hijos. Había habido muchos conflictos. El pecado de David al tomar a aquella mujer que no le pertenecía y que había traído consecuencias, primero con la muerte del primer bebé que había sido fruto de esa relación, y que ese pecado había traído consecuencias en la vida de David, que le manda el Señor decir, ¿verdad?, que en su casa iba a haber situaciones por causa de su pecado que él habría de vivir. Y se da el caso de un hermano de Absalón que viola a una media hermana y que después Absalón mata, y que Absalón es perdonado también por el rey David, pero no le permiten ver al rey David. Y luego Absalón, por ser muy carismático, era un hombre, un Adonis, por así decirlo, de buen parecer, la Biblia así lo dice. Amén. Muy carismático, y se ganaba el favor de la gente. Y él, por la apariencia, muchos lo podían ver como un rey, mas sin embargo no era el elegido de Dios. Se levanta Absalón y ahora termina muerto, y David se lamenta por haber fallado en hablar con Absalón. Él pudo haber hablado con Absalón, él pudo haber tratado el asunto, mas sin embargo lo alejó de él. Entonces la situación aquí, y voy a tratar de no salirme un poquito, nada más hago un paréntesis acerca del sentir de David para con su hijo y el dolor que le causó esa terrible pérdida.
porque me voy a centrar en el mensaje. Un mensaje que no llegó correctamente y un mensaje que sí llegó. Eran noticias nuevas, pero eran malas noticias. Y nosotros como iglesia, hermanos, hemos sido como comisionados. Amén. Se nos ha entregado un mensaje. Amén. Tenemos un mensaje, hermano. Amén. ¿Y ese mensaje para qué es? Para anunciarlo. ¿A quiénes? A todos, a toda criatura. ¿Verdad? Así como la Biblia habla de Juan el Bautista, un hombre enviado de Dios, dice, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Miren, dos cosas. Este vino por testimonio. ¿Cuál era el testimonio? El testimonio era que Juan era aquel hombre o aquel mensajero del cual se había profetizado cientos de años atrás que iría delante del Señor. Entonces, él es testimonio, y él vino para testimonio y para dar testimonio de la luz con un propósito. Amén. Leímos ahí en el verso 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. ¿En quién? En Jesús, no en él mismo. Amén. Sino en el que él estaba dando testimonio. ¿De quién estaba dando testimonio? De Jesús, que dice, el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar hincado la correa de su calzado o de sus sandalias. Que él daba testimonio de la luz que venía a este mundo. Entonces, el mensaje de Juan tenía un propósito, hermano. ¿Cuál era ese propósito? Era que creyesen en Jesucristo. Amén. Y de eso nosotros tenemos que aprender del mensaje de Juan, de que el mensaje que nosotros damos y compartimos tiene un propósito. No que crean en mí, sino que crean en Jesucristo. Amén. En aquel que nos ha enviado. Tenemos que dar testimonio no de nosotros mismos, y nuestro testimonio o nuestro mensaje, hermanos, debe de ir dirigido no al intelecto, no a la mente. El mensaje tiene que ir dirigido al corazón. ¿Por qué al corazón? Porque ¿dónde está la fe? ¿Dónde habita la fe? La fe habita en el corazón. ¿Dónde se cree uno? Dice que con el corazón. Entonces, ¿a dónde tiene que ir el mensaje de la palabra, el mensaje del evangelio, el mensaje de Jesucristo? ¿A dónde tenemos que llegar nosotros, o tratar de que el mensaje llegue al conocimiento de la mente o al corazón? Tenemos que asegurarnos que el mensaje toque el corazón de las personas para que crean en él. Amén. Si no llevamos el mensaje al corazón, yo puedo predicar aquí muy elocuentemente, muy bonito, pero si yo no logro que este mensaje llegue al corazón. Ahora, claro que también depende del tipo de corazón que nosotros tengamos, porque la Biblia dice que hay 4 tipos de corazones. Amén. 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 Y solamente uno es bueno. Jesús los comparó con 4 tipos de terrenos. El terreno duro, donde la semilla no penetra y vienen las aves del cielo y roban la semilla.
Amén. Ni siquiera entra a la tierra. La semilla que cae entre espinos, los afanes del mundo que ahogan la semilla y se pierde. El mensaje que llega al corazón, que está entre piedras, que la gente se emociona con el mensaje. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Sí, hermano, tiene razón. Y salgamos, pero como es un mensaje que solo tocó las emociones, dice que es de corta duración. Crece, pero luego no tiene raíz, se marchita. Pero hay corazones que tienen que son de buena tierra. Esos corazones son los que reciben la palabra. Amén. Y producen ellos un fruto, y el fruto es que hacen lo que la palabra dice que hagan. Amén. Entonces, puede haber aquí diferentes tipos de corazones. Amén. Amén. Y entre más gente, vamos a encontrar diferentes tipos de corazones. Amén. Donde el fruto, hermano, se va a ver, ¿verdad? Amén. Y entonces la gente conocerá qué tipo de árbol soy por el fruto que se me nota a mí. Aleluya. Por eso es muy importante que nosotros seamos de corazones blandos, para que la palabra de Dios penetre y empiece a producir esa semilla, el fruto. Y entonces yo sea alguien donde la palabra de Dios penetró en el corazón y produjo fruto. Y de la misma manera usted se va a encontrar, hermano, con esos 4 tipos de corazones. Si usted recibe este mensaje y desde mañana usted sale a predicar el evangelio, porque usted tiene un corazón que es buena tierra, y usted, esa tierra, la semilla está produciendo, usted se va a ir a dormir y la semilla está produciendo fruto, porque le llegó el mensaje de que usted cree realmente que es un mensajero, una mensajera de Dios, enviada de Dios con un mensaje poderoso, con noticias que son buenas, que son nuevas, pero también que son nuevas. Entonces produjo fruto en su corazón, y usted se levanta el siguiente día y dice: tengo en mi corazón el sentir de llevar el mensaje de Dios, el evangelio de Dios. Tengo el sentir en mi corazón porque esa palabra produjo fruto en mí, y ahora ese fruto produce en mí una necesidad Amén. de predicar el evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Santo. Amén, amén. Jesús no encontró siempre corazones tiernos. Aleluya. Y la Biblia dice: ¿por qué los corazones son así? La Biblia lo dice: este es así, este es así, este es así. Y a veces necesitamos que nuestro corazón, usted sabe, hermanos, que los que han sembrado plantas, ¿cuántos han sembrado plantas? Usted no escoge tierra amarilla, ¿verdad? O tierra rojiza, o no escoge piedras para sembrar la semilla. Usted va y busca tierra para Macetas. tierra para matas, ¿verdad? Porque usted sabe que en otra tierra esa semilla no se va a lograr. Entonces usted va y busca, y esa tierra cuesta. Usted no va: ay, mira que hay tierra, voy a agarrar tantita y voy a sembrar. No, esa tierra buena, que, hermano, cuesta. ¿Por qué? Porque es tratada. Igual nuestros corazones, para que sea una tierra buena, Dios tiene que tratar con el corazón y hablar
ablandarlo y regarlo y echarle ahí algunas cosas que hacen que la tierra se vaya convirtiendo en una tierra que pronto pueda dar fruto. Tierra buena que produce fruto, dice, al 30, al 60, ¿y a qué más? Y al 100%. Al 100%. Es decir, va produciendo fruto. Conforme va creciendo, va dando más, empieza dando poco fruto, y luego da más fruto, y luego da más fruto, y luego cuando ha dado mucho fruto, dice que viene la poda. Hay que quitar el fruto para que pueda volver a dar más fruto. Así es. Entonces, esa es la situación de nosotros como mensajeros. Esa es la situación de que nosotros como mensajeros nos vamos a encontrar con diferente tipo de terreno. Y usted tiene que saberlo. Si usted lleva el Evangelio, si usted va a compartir el plan de Dios, primero usted tiene que tener en su corazón esta verdad. Usted es un enviado y una enviada de Dios. Amén. Un mensajero y una mensajera de Dios. Tiene que entender que lo importante es el mensaje. Amén. Y que lo debemos de tener bien claro. Y que necesitamos compartirlo, pero que nos vamos a encontrar con diferentes corazones, Amén. de los cuales no todos van a recibir la palabra del Señor. Entonces el propósito del mensaje es para que crean en Él. Amén. El testimonio, el mensaje es más importante. Juan dijo que Él solo era una voz, Amén. pero que Él venía anunciando que el que venía detrás de Él era más poderoso que Él y que deberían de poner su mirada en Él. Jesús en una ocasión le pregunta a sus discípulos en el caminar, después de que Él se estuvo mostrando a ellos y lo fueron conociendo, y que eran lentos para oír y para entender, porque todavía no tenían al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, hermanos. Y entonces el Señor les hace una pregunta, y en Lucas 9, verso 18 al 20 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Por qué les hace esta pregunta? Si ellos iban a hablar de Jesucristo, imagínense que Jesús los envíe. Juan daba testimonio de Jesús y dice aquí: ¿quién dice la gente que soy yo? Note que ellos están oyendo las conversaciones de la gente. Por algo el Señor les hace esa pregunta. ¿Qué es lo que también nosotros hacemos? Oímos las conversaciones de la gente, las opiniones de la gente, y ellos la oyen, y ellos respondieron, unos, Juan el Bautista. ¿Con quién lo estaban comparando, o con quién lo estaban confundiendo, o qué pensaban ellos que era Jesús? Bueno, decían, la gente dice que eres Juan el Bautista, y otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo, y les vuelve a preguntar, pero ahora directamente a ellos: bueno, eso es lo que dice la gente. ¿Y ustedes quién decís que soy? ¿Ustedes cómo me ven ustedes a mí? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Para Jesús era importante que ellos entendieran quién era Él para ellos. La pregunta
Si fuese para nosotros, hermanos, para usted, ¿quién es Jesús? Pero con la convicción. ¿Quién es Jesús? Porque según quién es Él, es el grado de importancia que le damos al mensaje. Amén. Hay gente que nos ha dado, oye, si ves a fulano tal, le dices que esto y lo otro, y que si me llama y que si me habla. ¿Alguna vez a usted se le ha olvidado dar un mensaje? No fue importante quién se lo dio, para qué se lo dio, qué tipo de mensaje era, que no le tomó la importancia de vida, que se le pasó comunicarlo. Digo, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Se me pasó decirte, y era importante para él y para el que lo recibía. Para mí no. Entonces nosotros debemos de entender que el mensaje que Dios nos ha dado es importante. ¿Por qué, hermano? Porque son palabras de vida eterna. Amén. Y porque son buenas noticias de salvación. Es un mensaje del cual se da testimonio, y es un testimonio que no solamente, hermano, lo dio Juan el Bautista, lo dieron los apóstoles, es un testimonio del cielo. Amén. O sea, el mensaje es más importante, de acuerdo a como lo expresa Juan. El mensaje que yo he recibido es más importante que yo y que usted. Amén. Amén, amén. El mensaje que hemos recibido es más importante que yo y que usted, Aleluya. aunque no lo vea así. Amén. ¿Por qué? Porque es un testimonio del cielo. Amén. En Primera de Juan, en el capítulo 5, en versículos 11 y 12, la escritura dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es el testimonio. Es un testimonio que el mismo Padre dio desde el cielo. Es un testimonio que fue escuchado. Este es mi Hijo amado, a él oír. Este es el testimonio. En Juan 5, 33 al 36 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuál es el testimonio que tiene Jesús? El testimonio del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oír. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es que él nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Amén. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida de Dios en él. Aleluya. Ese es el testimonio, ese es el mensaje.
Amén, amén. Jesús llegó también con ese mensaje. El mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Ese es el mensaje. El mensaje del Evangelio es un mensaje, hermanos, que tiene buenas noticias. Es un mensaje que revela el amor de Dios. Es un mensaje de reconciliación de Dios con el hombre. Es un mensaje que traerá paz a los corazones. Es un mensaje de perdón. Es un mensaje de salvación. Es un mensaje de vida eterna. Es un mensaje, hermanos, que pide solamente una cosa: arrepentimiento y fe. Y entonces el reino de los cielos vendrá a la vida del que lo crea. Amén. Ahora, es un mensaje urgente. Ay, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Es un mensaje apremiante. Amén. Amén. Es un mensaje que incluye el amor de Cristo, que se ofreció a sí mismo por nosotros. Es un mensaje que habla de la muerte del Hijo de Dios, pero también de la resurrección del Hijo de Dios, de que no quedó en una tumba. Amén. Es un mensaje en el cual nosotros también somos testigos. ¿Por qué? Somos testigos de su poder porque ha cambiado mi vida, ha cambiado mi corazón, Amén. ha cambiado mi manera de pensar, ha cambiado mi manera de sentir, ha cambiado mi rumbo que yo llevaba, rumbo de muerte, Amén. y que lo ha tornado en un rumbo con un propósito divino. Amén. Amén. Es un mensaje que puede cambiar la vida de todo aquel que lo recibe. No todo lo va a recibir. Hay muchos que no lo van a recibir, lo van a rechazar. Pero somos mensajeros, solo entregamos el mensaje. ¿Qué hizo el etíope? Entregó el mensaje al rey David. Y él lloró, porque era un mensaje de muerte. Nosotros llevamos un mensaje de vida y de vida abundante. Amén. 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 Ese es un mensaje. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántos oran? Pero sean sinceros, hermanos. ¿Cuántos oran y estando en oración perciben en su espíritu la urgencia? La urgencia de que tenemos que comunicar el mensaje porque Él viene pronto. Amén. Se está viniendo una serie de acontecimientos. Si usted lee noticias del mundo, una serie de acontecimientos que apunta a un escenario ya puesto. Amén. Y que ciertamente estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea, el amor de muchos enfriándose, Así la tibieza espiritual en las iglesias, el creerse que son bendecidos y prósperos, la influencia del mundo metida en las congregaciones, nuestra familia no conoce el Evangelio, no hemos llegado a ellos con el Evangelio, nuestros amigos, nuestros vecinos, no hemos llegado a ellos con el Evangelio, cuando lo importante es el mensaje y tenemos que hacérselo ver a la gente. Este es el mensaje de Dios, hay vida eterna en su Hijo. Tenemos que presentar el amor del Padre. No podemos presentar un mensaje que sea inconcluso o un mensaje que solo hable del bien de conocer el Evangelio.
como se presenta hoy en día. Acepta a Cristo y tu vida va a cambiar para bien. En cierta forma sí. Pero en el mundo vas a seguir teniendo aflicción. Si sigues los principios bíblicos, vas a ir viendo la manifestación de la palabra de Dios en tu vida. Pero no va a ser fácil. Vas a tener luchas, vas a tener pruebas, vas a tener que aferrarte, vas a tener que luchar contigo mismo, contigo misma. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje del Evangelio. Tomar el arado y no volver atrás. Porque quien lo hace no es apto para el reino de Dios, no podrá entrar. Quien no carga la cruz, quien no muere, no va a vivir. Y Jesús se lo hacía claro, porque así como hay más que dijo: yo voy, yo corro, déjame correr, yo quiero correr, yo soy más veloz que él y yo puedo llegar a tiempo. Y dijo Juan: bueno, ándale, ya, vete. Pero sin mensaje. Es como el noticiero no tiene noticias. Prendí la tele para ver las noticias, pero no hay noticias. Entonces no es lo que dice que es. Un mensajero es alguien que lleva el mensaje, un noticiero es alguien que lleva noticias. Nosotros también llevamos noticias y son buenas. Amén. Aquellos que les va a producir, hermanos, vida eterna, porque lo más importante para ellos y para nosotros es la salvación de sus almas. Y nosotros somos aquellos hombres y mujeres que Dios ha comisionado y que hemos sido enviados para dar testimonio de esa luz verdadera que vino a este mundo y que vino a salvar. Amén. A salvar. Es lo que dijo Jesús. Amén, amén. Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. En la Biblia, Dios nos manda a ser mensajeros de buenas nuevas. Amén, amén. De buenas nuevas para el mundo. Así es que enfoquémonos. No recuerdo quién fue el que dijo: la iglesia solamente tiene un propósito de existir, que es comunicar el Evangelio. Amén. No hay otro propósito para la iglesia. Comunicar el Evangelio y prepararse para que cuando Cristo venga. Hermanos, miren los acontecimientos que se están dando. Sí, amén. Mírenlos. Pídanle a Dios discernimiento, Amén. porque la situación en el mundo de un momento a otro se puede convertir en un caos mundial. Sí, amén. Y no podemos orar nosotros en contra de las profecías. Lo que tenemos que hacer es orar para que la gente conozca el Evangelio. Yo no puedo orar como la gente, como muchos, ¿verdad? Que no haya guerras en el mundo. Jesús dijo: va a haber guerras. Que no haya enfermos en el mundo, no. Imagínense, no podemos orar así. Amén. Que no haya hambre. Fue profetizado: vendrán guerras, rumores de guerra, habrá hambres, habrá pestes en todo lugar. Amén, amén. Pero aún no es el fin, es el Amén. principio.
es solo el principio. Ustedes velen y oren, Amén. sean de día y no de la noche, para que aquel día no los sorprenda como ladrón. Una vez más, porque este es el mensaje, no lo puedo callar, hermano. Amén, amén. Define tu vida espiritual. Amén. Aleluya. Defínete. Defínete. Amén. Es necesario meternos de lleno en los planes y propósitos de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor pone en mi corazón. Y usted lo ha venido notando en los mensajes. Amén, amén. Pero son palabras de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, Aleluya. en esta hora. Bendito sea Somos llamados, somos enviados. Se nos ha dado un mensaje que tenemos que entregar a todos. Y ese mensaje apremia, es importante, porque produce vidas, cambia corazones, liberta cautivos, sana al quebrantado, restaura las vidas. Es un mensaje precioso. Amén, amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dijo el profeta. Subirá cual renuevo, como raíz de tierra seca, no habrá parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas no lo codiciaremos. Es el mensaje que desde el principio hemos oído, que enviaría un profeta, y todo el que oyera ese profeta vivirá. El profeta es Cristo. Él tiene palabras de vida eterna. Amén. Somos llamados por Él y enviados por Él, pero necesitamos su presencia, su favor, necesitamos su Espíritu. Vamos a orar, hermanos, para que nosotros seamos esos mensajeros, y que si estos hombres corrieron para llevar malas noticias, imagínense. Y así es el mundo, las malas noticias corren y recorren el mundo. Las buenas noticias van muy despacio. Que Dios nos ayude para ser hombres y mujeres que nos apresuremos a llevar las buenas noticias del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, agradecemos, Señor, tu palabra. Señor, David se lamentó al oír que su hijo había muerto, Señor. Nosotros no queremos lamentar la pérdida de nuestros seres queridos, que puedan llegar a morir sin Cristo, Señor, sin esperanza y sin fe. O que pueda llegar a morir gente conocida, amigos, compañeros, vecinos, que puedan llegar a morir, Señor, y que nosotros tenemos un mensaje de vida y de salvación. Ayúdanos, Señor, a presentarlo. Sabemos que los corazones son distintos y que habrá corazones que recibirán la palabra y otros la rechazarán, pero nosotros solo somos mensajeros. Ayúdanos a entregar este mensaje tal y como está en la Escritura, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, como estaba escrito, que murió y resucitó al tercer día, como estaba escrito, para darnos la justificación. Ahora, Dios, te pedimos que pongas en nosotros esa necesidad,
esa necesidad, Dios, de compartir este mensaje de salvación. Que podamos ser esforzados, que podamos ser valientes, que quites la timidez, que quites aquello, Señor, porque lo importante no somos nosotros. Eso no es lo importante, sino el mensaje que vamos a compartir. Ayúdanos, Dios mío. Pone en nuestro corazón el querer como el hacer según tu buena voluntad. Y que podamos salir, Señor, y llevar estas buenas noticias. Que podamos ser esforzados, que podamos ser valientes. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Somos tu pueblo. Somos tu pueblo. Somos tus mensajeros. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya.